Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Todos los 3 años de discipulado, todo el tiempo que el Señor había caminado con los apóstoles durante 3 años, estaba llegando a su momento cúspide, era el momento determinante. Los apóstoles habían aprendido muchas cosas, habían aprendido del poder del Señor Jesús, de la divinidad del Señor Jesús. Habían visto al Señor Jesús caminando sobre las aguas, al Señor Jesús calmando la mar, habían visto al Señor Jesús resucitando a Lázaro, habían visto al Señor Jesús resucitando a una jovencita, habían visto al Señor Jesús echando fuera demonios, habían visto al Señor Jesús levantando un paralítico, habían visto al Señor Jesús de manera maravillosa, habían sido testigos de todo ese ministerio del Señor. Pero había una gran lección que al parecer los apóstoles no terminaban de aprender y que la iglesia de nuestro tiempo tampoco ha terminado de aprender. Que todo se reduce en el servicio. Todo se reduce no en ser señores, no en ser reconocidos ni aplaudidos. Todo se reduce en el servicio. ¿Quién es el mayor? El que sirve. En el mundo no es así. En el mundo las personas importantes son las más reconocidas, son las que dan órdenes, son las que se sirven de los demás. Pero en el reino de los cielos, el mayor es el que sirve. Pero la iglesia no lo terminaba de entender como los apóstoles no lo entendían. Anterior a esto que vamos a leer, hubo una pequeña discusión. El Señor les anunciaba que iba a Jerusalén y que ahí iba a ser entregado en manos de gentiles e iba a morir. Y seguida esa conversación tan profunda, tan seria, Jacobo y Juan le dice: Señor, manda que en tu reino nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. No terminaban de entender. Se trata de servir, no de ser servidos, sino de servir. Había algo que ni siquiera los esclavos en la cultura del Señor Jesucristo estaban obligados a hacer. Ni siquiera los esclavos estaban obligados a hacerlo, que era lavarle los pies a otra persona. En aquel momento, lavarle los pies a otra persona era lo más denigrante, lo más ruin, lo más sucio, la peor de las humillaciones que alguien podía tener. Tener que lavarle los pies a otra persona. Era lo peor. Pero el Señor Jesús, para mostrarle a los apóstoles de qué se trata el cristianismo, de qué se trata la humildad, de qué se trata el servicio, va a tomar esto que es denigrante en la sociedad del Señor Jesucristo para darles ejemplo. Y aquí empiezo a leerles el capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, dice las Escrituras, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Rápidamente, es el momento que el Señor sabía que iba a llegar, era el momento de pasar
de este mundo al Padre. El Señor no estaba triste porque iba a estar con el Padre. La dificultad era enfrentar la muerte, enfrentar la crucifixión, sobre todo enfrentar la separación de Dios por un momento. Luego, ir al Padre era lo maravilloso para él. Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y aquí tenemos el panorama. Hay 12 personas, 13 con el Señor. Hay un traidor que no se ha terminado de ir. Hay alguien que le va a entregar, que es Judas. Judas ya le había dado oportunidad a Satanás. Ya Judas, por su avaricia, estaba dispuesto a vender al Señor, a entregar al Señor. Ya en el corazón de Judas, el que estaba dominando era el diablo. Ya Judas se había vendido. Y a veces señalamos mucho a Judas, pero realmente la actitud de Judas es más común de lo que cualquiera cree. Muchos estarían dispuestos a vender al Señor Jesucristo y lo venden por un poquito de gloria, por un poquito de dinero. Venden el evangelio, transforman el evangelio en algo anatema que ofende a Dios y no salva a nadie. Realmente el mundo cristiano está lleno de muchos Judas, traidores a la causa de Cristo. Pero ahí está Judas y están los otros 11. Y de un momento a otro el Señor se levanta de la mesa, toma agua y empieza a lavar los pies y empieza a secarlos con una toalla. No me puedo imaginar la cara que hacían los apóstoles, no me puedo imaginar la expresión de los apóstoles. Pero siempre hay un apóstol, o siempre es el mismo apóstol, no sé cómo decirlo. Otra vez Pedro. Pedro era de una raza distinta. Pedro se iba a los extremos, ¿verdad? Y otra vez Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Bueno, Pedro tenía algo que no tenían los demás, se atrevía a preguntar. Los demás siempre estaban listos para ver, eran espectadores silenciosos. Pedro nunca se aguantaba lo que tenía en su lengua, él siempre lo iba a preguntar. Siempre Pedro. ¿Y quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Y quién contestó? Pedro. Tú eres el ungido, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y viene el Señor caminando sobre las aguas y dice: no teman, yo soy. ¿Y quién habló? Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro siempre era ese individuo que tenía la necesidad de hablar. Y cuando el Señor llega donde Pedro, Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto que yo estoy haciendo, tal vez usted no lo entienda, no lo entiende de hecho. Para usted es algo extraño, que yo siendo el Señor, que yo siendo el Maestro, me esté inclinando delante de usted para lavarle los pies, me esté inclinando delante de usted para servirlo. Usted no lo entiende. Usted no entiende que esta es la parte primordial, principal de un evangélico, de alguien que tiene a Cristo, de alguien que es un seguidor de Cristo. Puede ser que no tenga dones muchos espirituales o que los que tiene no sean los más relevantes. Puede ser que ni siquiera la gente se dé cuenta de que viene el culto. Puede ser muchas cosas. Pero cuando una persona entiende
que el verdadero cristianismo se trata de servir a los demás, encontró el centro, la idea principal de lo que es ser cristiano. ¿A qué vinimos hoy al culto? ¿A servir o a que nos sirvan? Tal vez alguien vio a algún hermano que estaba triste, afligido, quebrantado, con ganas de llorar, sentado en la banca, siempre alegre, pero hoy no está tan alegre, siempre comunicativo, pero hoy no tenía ganas de hablar. Alguno se acercó y le dijo: mi hermano, no sé qué es lo que le pasa y no me lo tiene que decir, pero me permite orar por usted. Ese es alguien que no vino a ser servido, vino a servir. Vino a hacer algo por el prójimo. Es que se predicó el mensaje, se hizo una invitación. Hay una persona que yo le estaba mirando, que prestaba gran atención cuando se estaba haciendo la invitación. No sé si recibió o no recibió a Jesucristo, pero yo en mi corazón siento acercarme a esa persona y hablarle un poquito. Quizás, si no ha recibido a Jesucristo, cuando yo le hable, venga a los pies de Cristo para salvación. Porque yo vine a la iglesia no a ser servido, sino a servir. Tengo que quedarme hablando con alguien al final del culto porque hay una situación y alguien le dice: pero es que tenemos que irnos ya. Y dejamos a aquella persona que necesitaba mi compañerismo cristiano, mi amor, mi misericordia, mi bondad. Necesitaba a Dios usarme como instrumento de bendición para esa persona, pero no tenía tiempo en mi agenda para poderlo hacer, porque no vine para servir, lo que venía era ser servido, o tal vez solo vine a cumplir. Lo que el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Lo más importante del cristianismo es servir. Y posiblemente es el hecho que muchos creyentes todavía no entienden. Mi cristianismo se define por mi servicio, no por cuántas veces vengo a un culto, no por cuántos capítulos me leo de la Biblia, no cuánto tiempo uso en la oración. Se define por mi servicio, por cómo Dios me toma y me hace un instrumento en sus manos para bendecir al que tiene la necesidad. Lo que yo hago ahora no lo entiendes, Pedro, pero lo vas a entender. Necesitas entenderlo. Porque yo puedo llamarme cristiano solo cuando sea semejante a Cristo en sus acciones. Cuando sea un imitador de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero si solamente soy alguien que recibió a Jesucristo, que se bautizó, pero que la vida cristiana no es muy importante, diga que es un creyente. Porque decir cristiano, eso es el nivel que el Señor quiere que tengamos. Eso es otra cosa. Y fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Y por qué los llamaron cristianos? Porque vivían como el Señor Jesucristo. Cristiano significa cristitos o cristos pequeñitos. Porque viven diferente, porque actúan diferente, porque son diferentes. Entonces, verso 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. O sea, vea lo que el Señor le acaba de decir: lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Pues, de todas maneras, no me lavarás los pies jamás. No quiero que me laves los pies. No lo quiero hacer. No lo quiero permitir. ¿Tiene un creyente derecho de decirle no al Señor Jesús? Es irónico, ¿verdad? El Señor me quiere pedir algo y yo le digo, no.
El Señor pone en mi corazón tanto el querer y el hacer, porque me da la capacidad para hacerlo y me provee lo necesario para hacerlo, para servirlo, pero yo le digo no. No puedo, no tengo tiempo. No me animo, me da miedo, 20 excusas, 50 excusas. Hay otras cosas que siempre están primero y el Señor vive llamándome para que tome mi lugar dentro del servicio de su obra, para que tome mi lugar dentro del llamado que Él hizo. Y yo le digo, no. Qué osado, qué valiente, qué irresponsable, no sé qué decir. Pero ¿quién le dice al Señor, no? No. Aquí, desde donde yo estoy, aquí estoy bien. Otro lo puede hacer. Señor, otro puede ir a lavar los pies. Señor, otro puede ir con la toalla. Señor, otro puede buscar, Señor, cómo ir a predicar el evangelio, cómo ganar almas, cómo visitar a un enfermo. Otro lo puede hacer, pero no es el tiempo en que otro lo haga. Es el tiempo de servir. No es el tiempo de criticar si no me visitan. Es el tiempo de salir a visitar. Es el tiempo no de estar criticando, murmurando, porque nadie se acuerda de mí. Es el momento en que yo me acuerde de ese alguien y salir a buscar y salvar lo que se ha perdido. Es el tiempo de hacer la obra del Señor. Es el tiempo de servir. Un cristianismo sin servicio no es cristianismo. Señor, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando recibimos a Jesucristo, no solamente lo recibimos como Salvador, sino como el Señor de nuestra vida. Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesús, camino a Emaús, camino a Damasco, cuando se encuentra con el Señor Jesús y entiende que es el Señor Jesús, ¿cuál es la primera oración de Pablo? Le dijo, no le dijo Salvador, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Simple. ¿Alguna vez usted le ha dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy buscando tu voluntad, tengo miedo, Señor. Me da miedo servirte, me da miedo, Señor, predicar el evangelio, me da miedo el rechazo. Señor, tengo muchos temores. Pero aquí vengo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo sabía que al obedecer al Señor iba a perder la amistad de los escribas y fariseos, iba a dejar de ser importante, ya no iba a ser parte del Sanedrín, etcétera, todo lo que usted quiera, que la fama y la gloria se le iban, porque iba a seguir al Señor Jesucristo. Pero también sabía que los de la iglesia no lo iban a querer mucho porque los andaba persiguiendo, y llega en ese momento que no me quieren ni los judíos ni me quieren los cristianos. Pero Pablo sabía que había tenido un encuentro personal con Cristo, no solamente un encuentro para salvación, sino un encuentro con el Señor. Ahora Pablo se volvía en un siervo de Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga? Pedro le dice al Señor, no. Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero al menos Pedro habla, Pablo habla. El problema son todos los que guardan silencio. No se puede guardar silencio. El Señor me llama. No se puede guardar silencio. El Señor me tiene en su iglesia. No se puede guardar silencio. Soy un instrumento poderoso en las manos del Señor. No se puede guardar silencio. El Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tengo el precio de la sangre de Cristo. Soy alguien de gran valor. No se puede guardar silencio. Señor, no.
Esa nunca va a ser una respuesta válida para un cristiano. Lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Señor, ¿cómo es posible que me uses a mí para predicar? No lo sé. No lo sé. Señor, ¿cómo es posible que me uses para ir a testificar? ¿Cómo es posible, Señor, que me uses para orar por alguien? ¿Cómo es posible, Señor, que cuando estoy orando por esa persona veo que tú respondes? ¿Cómo es posible todas estas cosas? Y pasa porque somos instrumentos en las manos de Dios. Y Dios hace muchas cosas cuando nosotros somos humildes. No cuando le decimos que no, sino cuando somos humildes. Y llegó Pedro y predicó. Uno dice, bueno, Pedro predicando, si eso es... Imagínese a Pedro predicando, diría alguien. Más campesino no podía ser. Seguro lleno de dichos y lleno de cosas, no tenía una buena dicción. ¿Quién sabe cómo era Pedro predicando? Era bueno hablando porque no, pero predicando, ¿cómo le iría? Y resulta que Pedro predica y se convierte en 3,000 y luego predica y se convierte en 5,000. Pedro, sí, Pedro, ese que dijeron, ¿de dónde tiene estas letras? ¿De dónde salió este fulano? ¿Quién es este? Si es un pescador, ese es un ignorante, ese es un analfabeta. ¿Quién es este fulano? ¿Cómo hace este fulano para que se manifiesten en él todas estas cosas que están pasando? ¿Cómo este par de fulanos, Pedro y Juan, llegan a la entrada del templo y ven al hombre paralítico y le dicen, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, pero en el nombre de Jesús levántate y anda? Y el hombre se levanta y empieza a caminar detrás de ellos. ¿Cómo es que suceden estas cosas en los elementos más simples, en las personas que la gente de alcurnia va a despreciar porque supuestamente no tienen la capacidad de hacerlo? Simple y sencillamente es porque no le dijeron al Señor no entraron en una negativa, se volvieron siervos de Dios, se volvieron valientes. Pedro fue el momento en que el Señor Jesús fue capturado, lo abandonó, luego hasta lo negó 3 veces, pero ese mismo Pedro, en toda su cobardía que tuvo en ese momento, se transforma en un hombre valiente y era feliz, se sentía dichoso de haber sido azotado por predicar el evangelio. Hay un cambio. Es que puede ser que Pedro le haya dicho que no al Señor, ok, pero de un momento a otro Pedro se transforma y Pedro dice, para adelante, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pedro se rinde a Cristo, al señorío de Cristo, y Pedro se vuelve un siervo de Cristo. No le pregunto si usted se muere, ¿dónde va a ir? No le pregunto si es creyente o no es creyente, le pregunto si es siervo o no es siervo del Señor. La celebración de la cena empezó con el lavado de pies, mostrando humildad, mostrando servicio, mostrando que en el cristianismo el mayor es el que sirve, no lo contrario. Y el Señor le dice, si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, si así es la cosa, Señor, yo quiero tener parte contigo, pues me voy a bañar plenamente. Es que Pedro siempre era a los extremos. Pedro siempre era a los extremos. Pero el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros estáis, limpios estáis, aunque no todos, porque Judas estaba sucio. Puede ser, mi hermano, que a través de los años de cristianismo, sus manos se hayan ensuciado un poco del mundo, sus pies estén un poco sucios.
No es que no sea salvo, pero ciertamente tal vez se ha contaminado un poquito, un poco o un pocote. Lo bueno es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y hoy puedo venirle a decir al Señor: Señor, lávame, como dice aquel himno, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y quiero, Señor, salir de aquí no como vine. Quiero salir en paz contigo. Quiero disfrutar del gozo de tu salvación, que espíritu noble me sustente. Quiero salir de aquí, Señor, como una persona valiente, esforzada. Yo no sé en qué me vas a usar, no sé en qué me quieres llamar, no sé qué es lo que quieres que haga, Señor, pero en tu nombre lo voy a hacer. Quiero ser un cristiano. No quiero volverte a decir no, Señor. Quiero que me uses grande, rica y maravillosamente para la gloria tuya. No quiero, Señor, seguir viviendo mi vida espiritual de esta manera. Quiero trascender. No quiero decirte no como lo hizo Pedro. Quiero decirte, Señor, ¿qué quieres que haga? Que esa muerte en la cruz del Calvario tenga un enorme valor para mí. A veces en el cristianismo, hermanos, las cosas no son fáciles, ustedes lo saben. Tenemos problemas, angustias, luchas, pruebas, dificultades. A veces se nos cansan las fuerzas, no queremos seguir adelante. A veces el agobio es terrible, no sabemos cómo dar un paso más. Pero ¿sabe por qué seguimos sirviendo al Señor? Desde luego por amor, número uno. Pero ¿sabe por qué seguimos sirviendo al Señor? Que se lo aprendí al hermano David Fernández, que predicó el domingo anterior. Porque tengo una deuda con Él. Y aunque nunca la voy a poder pagar, es una deuda que tengo que seguir honrando. En malos tiempos, buenos tiempos, regulares tiempos, con dinero, sin dinero, enfermo, no enfermo, amado, no amado, señalado, no señalado. Seguimos adelante porque tenemos una enorme deuda con el Señor. Él es nuestro Señor y tenemos que seguir sirviéndolo. Vamos a celebrar la Santa Cena como un mero acto de obediencia o como un acto de humildad de nuestros corazones para servir al nombre del Señor Jesucristo. Hágalo como siervo en esta oportunidad. Señor, heme aquí para hacer lo que me pidas. Señor, heme aquí. Vamos a tomarnos un tiempo de oración. No sé qué le habrá dicho el Señor. Algo le habrá dicho. ¿Qué va a hacer con lo que el Señor le dijo? Así que vamos a tomarnos un tiempo, escuchar una melodía, y esa melodía, durante el tiempo de esa melodía, pongámonos en paz con Dios, pongámonos de acuerdo con Dios. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si el Señor otra vez siente que le está llamando, esta vez no le diga no. Dígale como Pablo, ¿qué quieres que haga? Y que hoy sea el principio de nuestra nueva versión cristiana para la gloria de su nombre. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios y para la gloria de Él. Así que todos, en actitud de oración, hable con Dios conforme a su necesidad. Háblele. Incline su rostro, hable con Dios. Él está ahí, quiere escucharle. A usted. Quiere escuchar su corazón. Si ha pecado, no hay pecado que el Señor no esté dispuesto a perdonar. Confiese su pecado.
Él es fiel y justo. Va a perdonar su pecado, va a limpiarlo de maldad. O tal vez el Señor le llama. Ahí está la voz del Señor llamando. No le diga que no. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hable con el Señor. Le leo de Primera de Corintios, capítulo 11, del verso 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Su cuerpo fue partido con el látigo, con la corona de espinas, con los clavos, pero también fue partido para poderlo compartir con todos aquellos que quieran escuchar el Evangelio. Y es nuestra responsabilidad seguir llevando al Señor Jesús como el pan de vida, para alimentar a todos aquellos que necesiten de salvación. Y dijo: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El pacto en su sangre es un pacto de vida eterna. Hemos sido comprados por precio. Debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que le pertenecen a Él. El día que me muera, voy a estar con Él en la gloria. Este es el pacto eterno, el pacto de sangre. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Agradecemos, Señor, este tiempo. Gracias porque podemos disfrutar de estar con los hermanos juntos en armonía en tu casa. Gracias, oración. Gracias, Señor, porque una vez más hemos recordado este tiempo. Pero gracias, Señor, porque cada vez estamos más cerca de estar contigo, de estar en tu presencia y cantarte y alabarte cada día, Señor. Gracias porque nos has redimido. Gracias porque nos has sacado del fuego, Señor. Nos has sacado de ese lodo para que hoy vivamos para ti, Señor. Que nuestra vida cada día te refleje. Seamos imagen tuya nuevamente, Señor. Gracias porque nos permites dar testimonio a aquellos que no están contigo. Permítenos, Señor, ser instrumentos para aquellos que no han alcanzado salvación todavía hoy. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de este tiempo. Te alabamos y glorificamos en tu nombre. Amén. Amén.